Este mensaje se llama Santidad en el matrimonio. Santidad en el matrimonio de nuestra serie de Colosenses. Y recuerden que el tema de Colosenses es completos en Cristo para ser como Cristo. Y nuestro texto, pasamos de una enseñanza imperativa del apóstol Pablo, donde nos está hablando de sed así, sed de que haya esto, que hagas esto otro en tu vida, etc. Estamos pasando de eso a dos versículos cortititos, sencillotes, ¿ok? Así esta parece como que están demasiado cortos porque no da explicaciones, no amplifica, no nada como en otros lugares. Y dice así Colosenses 3:18: mujeres, estad sujetas a vuestros maridos como conviene en el Señor. Y el 19: maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. Y hemos estado viendo todas estas semanas anteriores cómo Cristo, por medio de su Espíritu, nos ha capacitado para crecer en Cristo semejanza y para que entendamos lo que es la santidad. La santidad es ser como Cristo, y nos está diciendo cómo es Cristo y cómo es que nosotros debemos ser. Y nos lo ha dicho en el contexto de vivir unos con otros en la iglesia. Y sabemos entonces que ser como Cristo es estar recubiertos de su amor y que su paz esté reinando en nuestros corazones y que seamos agradecidos con nuestro Padre Dios. Y se nos ha dicho que ser como Cristo es estar dispuestos a sobrellevar las ofensas de los demás y extender libremente nuestro perdón con compasión, amabilidad y humildad. Y que ser como Cristo es hacer del mensaje de Cristo el fundamento de nuestra vida, y por ello que ese mensaje llene nuestra boca en lugar de hablar maldades o quejas. Hemos estado viendo lo que es la santidad, y la santidad es ser como Cristo. Y todo esto lo estuvimos viendo en el contexto de vivir como iglesia. Pero al hacer esta transición al versículo 18, nos vamos a dar cuenta que todo lo que hemos visto hasta ahora acerca del carácter de Cristo, que debe vivirse en la iglesia, debe vivirse primeramente en la casa. Y no podemos ser candil de la calle y oscuridad de la casa. Discúlpenme. ¿Cómo podríamos nosotros dar como padres de hoy día del Padre, qué testimonio pudiéramos darle a nuestros hijos, que ellos nos vieran nosotros queriendo vivir esto en la iglesia, pero no vivirlo en la casa? ¿Saben cómo se llama eso? Se llama hipocresía. Y no solamente se llama hipocresía, se llama exasperar a tus hijos y ser tropiezo para ellos por medio de tu comportamiento. Entonces, ¿cómo se vería un matrimonio en santidad? ¿Cómo es la santidad en el matrimonio? Pues como hemos estado hablando acerca del carácter y de Cristo Jesús, de la vida de Cristo Jesús en nosotros, diríamos que se vería como una relación que vive en mutua compasión, bondad, humildad, mansedumbre y paciencia. Se vería como una relación en donde se ha desechado la ira, el enojo, la malicia, la maledicencia, y donde abunda el soporte mutuo y el perdón mutuo. Se vería en un matrimonio que es una relación en donde reina la paz en lugar del conflicto. Un matrimonio en santidad sería una relación cubierta de amor. O sea, lo que no quiero yo es que pasemos a la santidad en el hogar, a la cristosemejanza en el hogar, y pensemos que esto es como si estuviéramos hablando de otra cosa de lo que hemos estado hablando. Vean ustedes que todo lo que se nos ha traído
El lugar donde más surge la necesidad de ser como Cristo es tu casa. ¿En dónde te enojas más frecuentemente? ¿Aquí o en tu casa? ¿En dónde necesitas extender más compasión y más perdón? ¿Aquí o en tu casa? ¿Tu casa? ¿En dónde necesitas tú soportar más a la otra persona, y perdonar más a esa persona? Sino en el matrimonio. En donde tienes que estar revestido de amor y donde tienes que desechar las malas palabras y las palabras hechas en enojo y los insultos, etcétera, etcétera. En el hogar. Yo los veo aquí, se ven todos así muy bonitos. Pero luego a veces, ¿verdad? Cuando ya vienen los problemas y escuchamos cómo es su vida en su casa, nos damos cuenta que ahí es donde tienen que empezar a vivir todo lo que se ha estado trayendo de ser como Cristo. El carácter de Cristo en compasión, bondad, humildad, mansedumbre y paciencia. Cuando empezó a hablar Alex ese mensaje, cuando empezamos en esa parte del capítulo 3, que decía, esto es el carácter, así era Cristo. Nosotros tenemos que vivir como Cristo en nuestros hogares. Y ahí dicen que el matrimonio y el ser papá te va a retar en tu santificación como ninguna otra cosa. Es un medio en donde te da la oportunidad a realmente ahí vivir lo que estamos diciendo que Cristo nos ha capacitado a vivir. Entonces ahí empezamos. Yo no quiero dar vuelta a la página antes de que ahí estemos partiendo. Ese es el fundamento donde pasamos. Ahora, estos dos versículos lo que hacen es que como se agrega dos cosas o dos elementos a todos estos elementos que hemos estado viendo anteriormente. Y son elementos que deben existir en el matrimonio para que el matrimonio funcione. Y reflejan algo muy especial en lo que es el carácter de Cristo. Reflejan algo esencial del carácter de Cristo. Estos mandatos que estamos viendo o que vamos a ver el día de hoy, son elementos especialmente aplicables al matrimonio. ¿Ok? En otras palabras, en la iglesia se aplica todo lo que hemos estado viendo hasta ahorita y en el matrimonio también. Pero estas dos cosas se aplican de manera particular al matrimonio, no necesariamente a la vida de la iglesia. ¿Y qué es? Bueno, el punto número uno, Colosenses 3:18, las mujeres estad sujetas a vuestros maridos como conviene en el Señor. Dios les está llamando a las mujeres a sujetarse a sus maridos. Las mujeres se les está dando el privilegio de reflejar en su relación matrimonial un distintivo de la vida de Cristo, así como a los hombres se les da el privilegio de reflejar en su relación matrimonial un distintivo de la vida de Cristo. ¿Cuál es ese distintivo? Es el distintivo de la sujeción. Y la sujeción, hermanos, es un principio bíblico. Hay principios bíblicos que se aplican de manera general, de manera así como que en todos los casos, como por ejemplo, Dios da gracia a los humildes y resiste a los soberbios. Es un principio general, es un principio bíblico. Hay otro principio bíblico que dice: lo que tú siembras, eso vas a cosechar. Hay un principio, Mateo 7, como juzgues, vas a ser juzgado. Bueno, hay un principio bíblico
que nos dice y que nos llama y que vemos nosotros a través de toda la Biblia, que nos enseña que todos estamos llamados a vivir sujetos. Todos estamos llamados a vivir sujetos. O se los voy a poner de otra forma. Dios no nos hizo para que vivamos sueltos. Lo contrario a sujeto es suelto. Lo contrario a vivir bajo sumisión es vivir en independencia. Es vivir sin sujeción, es vivir sueltos. Y lo vemos nosotros para empezar en la vida de Cristo Jesús. Les digo que la santidad es Cristo semejanza. Bueno, Jesús vivió en sujeción a sus padres, lo vemos en Lucas 2:51. Pero principalmente lo vemos en el ministerio de Jesús. Cristo siempre buscó estar sujeto a su Padre. La sujeción de Cristo a su Padre en todo su ministerio lo vemos claramente en la Biblia. Por ejemplo, en el capítulo 5 del libro de Juan, versículo 30, dice: yo no puedo hacer nada por iniciativa mía. O sea, Cristo no podía hacer nada, era el Hijo de Dios. No está diciendo que no podía de no tener el poder de hacerlo, sino que no podía porque estaba sujeto. Dice: como oigo, juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Si Cristo Jesús, la segunda persona del Dios triuno, el Hijo de Dios, el Rey de Reyes, que hemos visto nosotros en Colosenses, que todas las cosas se hicieron por medio de Él y para Él. Si Él dice: yo no puedo hacer nada por mi propia iniciativa, sino solamente la voluntad de mi Padre. Entonces nos está diciendo que una parte esencial de la santidad es vivir así. Es vivir de esta forma, es vivir sujetos, es vivir bajo sumisión a la voluntad de Dios. Por lo tanto, quiere decir que la sujeción no es degradante, es una expresión de santidad, es una expresión de Cristo semejanza. Ser como Cristo es vivir en sujeción, y ese es el testimonio de la Biblia. Todos debemos estar sujetos. Santiago 4:7 dice: todos debemos estar sujetos a Dios. Romanos 13:1 y Tito 3:1, todos debemos estar sujetos a nuestras autoridades. 1 de Corintios 16:16, Hebreos 13:17, 1 de Pedro 5:5, todos debemos estar sujetos a los líderes en la iglesia. Los hijos deben estar sujetos a sus padres, Efesios 6:1 y 1 de Timoteo 3:4. Los hombres deben estar sujetos a Cristo, y las mujeres a sus maridos. En 1 Corintios 11:3 dice que la Biblia, en Efesios 5:21, que todos debemos estar sujetos unos a otros. Y la Biblia dice también que Cristo, al ser exaltado, fue exaltado sentado en su trono, y que Dios Padre está trabajando ahorita con toda su creación. ¿Para qué? Para sujetar a toda la creación bajo los pies de Cristo Jesús. Así que, hermanos, por toda la eternidad vamos a vivir sujetos a Cristo. Cristo se sujetó al Padre. La iglesia está sujeta a Cristo como su cabeza. Entonces, la santidad, hermanos, es nosotros mismos buscar no nuestra independencia, no nuestra soltura, no un libertinaje, sino cómo puedo yo venir y someterme a la voluntad de Dios, a decir: hágase tu voluntad y no la mía. A decir: yo no puedo, como Cristo, yo no puedo hacer nada por iniciativa mía, sino solamente hacer la voluntad de Dios. ¿Quieres saber lo que es la santidad? Ahí estás viendo en esa postura.
Ahora, en todos estos llamados y en este versículo en particular vemos esto. La sujeción es voluntaria. Lo que está llamando aquí a las mujeres es que las mujeres busquen estar sujetas a sus maridos. Y qué curioso que hablando en el matrimonio, en las instancias que habla el apóstol Pablo sobre el matrimonio, siempre le habla primero a las mujeres. Y les dice: ustedes busquen sujetarse a sus maridos. No le habla a los hombres primero. Para que quede bien claro para los hombres que esto es algo voluntario en las mujeres. Que si el hombre buscara sujetar a su mujer de manera involuntaria, entonces estaríamos hablando de enseñorearse. Cristo va a sujetar a sus enemigos bajo sus pies. Porque el pecado se manifiesta y se refleja en la rebelión contra la sujeción. En el deseo de independencia del pecador que dice: yo no te necesito, yo no quiero saber cuál es tu voluntad, a mí no me importa lo que tú digas. Yo voy a hacer lo que yo quiero. Ese es el pecado. Y la respuesta de Dios Padre, Dios el Creador, es: tú, toda rodilla y toda boca, toda rodilla se doblará y toda boca confesará que Cristo es el Señor. Y te vas a sujetar porque te vas a sujetar, porque Él es Dios. Y es una muestra de su señorío. Pero a las mujeres les está llamando, así como a nosotros se nos está llamando. Cristo lo que quiere es que sus hijos vengan a Él y se sujeten. Así como Él nos enseñó a orar: Señor, hágase tu voluntad y no la mía, venga tu reino y hágase tu voluntad aquí, no mi reino, Señor, no mi voluntad, sino lo que tú quieres. Y a las mujeres se les llama entonces a venir a esa sujeción voluntaria. Y les dice también en Efesios capítulo 5, que es un pasaje paralelo, no más que aquí sí en Efesios. Yo creo que los colosenses eran así como me han dicho a mí algunas personas, inclusive hasta algunos de mis hijos me han dicho: no, papá, mira, no me tires tanto rollo, nomás dime qué quieres que haga. Así yo creo que los colosenses también decían: Pablo, corta la carta, chiquita, nomás dinos qué quieres que hacer, qué debemos hacer. Pero los efesios, no, a mí sí explícame bien toda la cosa porque no le entiendo. Efesios 5:22 dice: las mujeres estén sometidas a sus propios maridos como al Señor. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, siendo él mismo el Salvador del cuerpo. Pero así como la iglesia está sujeta a Cristo, también las mujeres deben estarlo a sus maridos en todo. ¿Cómo está sujeta la iglesia a Cristo? ¿Qué estamos nosotros procurando aquí? ¿Qué estamos haciendo cuando oramos? ¿Qué estamos haciendo cuando leemos la palabra? Estamos buscando no ser independientes, no vivir nuestra vida en esa soltura, vivir nuestra vida conforme a la voluntad de nuestro Señor. Y dice: así entonces debes estar sujeta tú como mujer a tu marido, a tu propio marido, no a todos los hombres, sino a tu propio marido. Y dice: como al Señor. En otras palabras, así como buscas sujetarte a Cristo, puedes buscar sujetarte a tu marido con amor y por amor a Cristo. Ahora, a través de los años, ¿verdad?, he visto cómo a veces las mujeres batallan. Yo no podría ser esposa. Yo no podría sujetarme a un tipo así, en esa forma. Y de veras yo las respeto muchísimo, especialmente cuando veo a una mujer que sujeta a un marido que muchas veces, a veces se porta o nos portamos de manera insensata, ¿verdad?
y decimos, ay caramba, o sea, de veras, qué humildad, qué piedad de esta mujer. ¿Por qué la sujeción? ¿Por qué lo estableció así el Señor? ¿Por qué el llamarte a que te sujetes a un hermano que tal vez no tenga toda la capacidad o tenga toda la gracia, a veces no tiene ni siquiera toda mayor piedad que tú? Bueno, la Biblia lo establece así. Esto es un acto soberano de Dios que tiene que ver con el orden funcional de responsabilidad espiritual que Dios delega en la creación del hombre y la mujer. Yo sé que estoy diciendo muchas cosas, pero básicamente la Biblia dice que Dios creó al hombre primero porque Él quería determinar una responsabilidad primaria, la cual le dio al hombre, y luego creó a la mujer después del hombre y la creó de una parte del hombre. Y lo hizo así y estableció entonces un orden para recibir la responsabilidad en el ejercicio de autoridad. Y de ahí, dice el apóstol Pablo en 1 Timoteo capítulo 2, que la razón por la que la mujer debe estar sujeta a su marido es porque así estableció Dios ese orden, y por ende la conclusión entonces es: la mujer no debe ejercer autoridad sobre su marido. ¿No más? Esa es la razón, y es la razón bíblica. No es porque haya una diferencia entre el hombre y la mujer. Dice la Escritura, todos somos uno en Cristo Jesús, Gálatas 3:28. Somos uno con Jesús, tanto la mujer como el hombre. Un hombre está unido a Cristo Jesús y tiene su Espíritu Santo, y la mujer está unida a Jesús y tiene su Espíritu Santo. No hay diferencia. Ambos, dice la Escritura, somos coherederos de la gracia de Dios y coherederos con Cristo Jesús. Cuando el Señor dé sus recompensas y dé coronas o lo que Él vaya a dar a sus hijos, va a repartir igual a hombres y mujeres. No va a ser diferencia entre un hombre y una mujer en términos de la herencia. ¿Ok? Pero Dios establece un orden en ese ejercicio de responsabilidad, en donde al hombre se le da la responsabilidad de ejercer un liderazgo. Y hermanos, eso es algo tremendo que debería hacerte temblar. No es en base a privilegio, no es en base a capacidad, es en base de un orden divino que el Señor determina, punto. Y te sacaste la lotería del tigre, del león de David, el león de Judá, perdón. Eso es lo que te sacaste. Porque cuando lleguen ustedes delante de la presencia de Dios, el león de Judá, sentado en su trono, te va a llamar a ti, hombre, y a tu esposa, y tú vas a decir, ¿y ella que venga también? No, ella que pase al gozo de su Señor. Yo quiero hablar contigo, a solas, cara a cara, y vamos a hablar qué hiciste con la responsabilidad que yo te di. Y sobre esas bases vas a ser juzgado. Y a veces los hombres pensamos, ¿verdad? No, yo soy el hombre, yo debo decidir. Y no te das cuenta lo que implica. La sujeción, entonces, se le llama a la mujer a que ella voluntariamente reconozca esa autoridad. ¿Por qué estuve hablando de todo este principio de sujeción? Porque entonces, mujeres, ese debe ser tu motivación a venir y sujetarte a tu marido, lo cual es tremendamente honroso. Y la Biblia dice en 1 de Pedro capítulo 3:5
que la sujeción es un adorno a tu feminidad. Dice 1 Pedro 3:5, así también se adornaban en otro tiempo las santas mujeres. ¿Ven ustedes ahí la cristosemejanza? Santas mujeres que esperaban en Dios. ¿Cómo esperaban en Dios? ¿Cómo confiaban en Dios? ¿Cómo estaban seguras y sin temor delante de Dios? Sujetándose a sus maridos, estando sujetas a sus maridos. Su lugar de seguridad, su lugar de confianza, su vida en santidad se reflejaba en que ellas estaban dispuestas a sujetarse a sus maridos. ¿Y por qué es un adorno? Porque es bello, porque es hermosa la sujeción en una mujer, porque estás reflejando la sujeción de Cristo a Dios Padre. Fíjense cómo lo pone en 1 Corintios 11:3. Quiero que sepas, dice, que la cabeza de todo hombre es Cristo. Los hombres también están llamados a sujetarse. ¿A quién? A Cristo, a quien vendrán de rendir cuentas. La cabeza de todo hombre es Cristo. Y la cabeza de la mujer es el hombre. Pero noten ustedes cómo dice al final del versículo. Y la cabeza de Cristo es Dios. ¿Acaso no es hermosa la sumisión de Cristo a su Padre? ¿No es impresionante esa sumisión? Cuando tu mujer escoges vivir sujeta a tu marido, estás reflejando esa hermosura. Y cuando las personas te ven a ti en esa sujeción respetuosa a tu marido, la gente se rasca la cabeza y dicen, ¿esto de dónde viene? ¿Cómo puedes vivir así? No entiendo. Esto es contra natura. Y sí es cierto. Y sí es cierto. Y así debería ser también cuando un hombre niega sus propias prerrogativas y se sujeta a Cristo por honor a Cristo, por amor a Cristo, por deseo de servir a Cristo. Y nos vemos entonces aquí en el versículo, mujeres están sujetas a sus maridos, y luego dice como conviene en el Señor, como conviene en el Señor. Eso está un poquito ahí como confuso, como que conviene. La verdad, las cosas que a muchos de ustedes no les conviene, ¿verdad? ¿De qué está hablando? La expresión como conviene en el Señor tiene el sentido de que así corresponde. Es lo que corresponde a los que son del Señor. O sea que esta es la forma que se acomoda al matrimonio. Esto es lo que es necesario para el matrimonio. Esto es lo que corresponde a un matrimonio santo. Cuando tú armas un rompecabezas, cada pieza tiene una forma particular. Y cuando tú armas un rompecabezas con un niño, el niño lo quiere meter así. No, es que aquí es. No, mijo, no cabe. Bueno, lo que está diciendo aquí es que la sujeción de la mujer, la forma de una mujer sujeta es la que acomoda en el rompecabezas, en el retrato del matrimonio. O sea, eso es lo adecuado, es lo apropiado, es lo correcto, es la pieza exacta. Y cuando una mujer, cuando un matrimonio funciona porque la mujer está buscando su plenitud a través de la sujeción de su marido. Tú dices, pues qué bonito suena todo eso, ¿verdad? Pero ¿qué implica? Pues implica, como les dije, esto no es natural, así como no es natural ninguna de las otras cosas que hemos estado viendo en Colosenses.
No nos es natural esto, a ustedes no les va a ser natural. Esto implica el crecimiento en Cristo, semejanza. Implica que tú te sometes a tu esposo poniendo los ojos en Cristo Jesús. Una confianza en el Señor diciendo, Señor, si esto es tu diseño, si así tú dices que esto es lo que conviene, que esto es lo que acomoda, que esto es lo que yo debo hacer, yo confío en ti. Y es un negarse continuamente, diariamente a uno mismo. Implica la humildad de someterse a un hombre que probablemente o muy posiblemente tenga menos capacidad que tú, menos conocimiento que tú, menos disciplina que tú, menos gracia en su vida que tú, menos dones que tú. Y tú dices, ¿cómo puede ser? Aquí siempre hemos dicho que si no fuera porque el Señor dijo esto, nuestras esposas serían los pastores. Implica mansedumbre. Implica mansedumbre, implica confianza en el Señor, implica humildad, implica mansedumbre. ¿Por qué? Porque va a haber muchas instancias donde vas a ser tentada a reaccionar, a responder, a ser impaciente, a decir no puedo, no quiero. Pero esa disposición de responder con la mansedumbre de Cristo, yo siempre he pensado, la mansedumbre que muestran nuestras mujeres es tan admirable, hermanos. Es donde ves tú a Cristo Jesús cuando Él no reaccionaba, cuando lo insultaban. Cuando Él no abrió su boca, cuando lo abofeteaban. O sea, ves, tú dices, ¿cómo es posible que el Rey de Reyes, el creador de estas personas que lo estaban insultando, no reaccionara contra ellos? Y las mujeres cuando viven en esa sujeción y muestran esa mansedumbre, están reflejando la hermosura de Cristo. Implica, y esto sobre las bases de Efesios 5:33, implica que lo necesitas hacer con una actitud respetuosa. Efesios 5:33 dice, y que la mujer respete a su marido. También primera de Pedro, capítulo 3, creo que es versículo 4, donde dice que la mujer, la conducta de la mujer debe ser casta y respetuosa. ¿Por qué implica respeto? Porque implica que tú estás reconociendo que hay una autoridad delegada de Dios, que tú estás viendo a Dios y dices, Dios le dio a él una autoridad. Le dio a él una responsabilidad. Y cuando tú te sujetas, estás respetando esa responsabilidad delegada que tiene el marido. Es como cuando yo les platico, y eso es un ejemplo que les he dado muchas veces, que yo les decía a mis hijos, decía, cuando nosotros vamos a salir y se va a quedar una jovencita de 15 años cuidándolos a ustedes, les digo, si tú me desobedeces a mí, te voy a dar 3 varitas. Si tú desobedeces a tu mamá, te voy a dar 5 varitas. Pero si tú desobedeces a la jovencita que va a estar aquí cuidando, les voy a dar 7 varitas. Ustedes están pensando, qué cruel. Nunca desobedecieron a la joven que los estaba cuidando, porque sabían que se los cumplía. ¿Por qué? Porque ella tenía una autoridad que yo le estaba delegando a ella, y mis hijos aprendieron a respetar a las personas que los cuidaban más que a mí mismo. Entonces, el llamado que Cristo les da a las mujeres casadas es la oportunidad de reflejarle al mundo la hermosura de la mansedumbre y la humildad de Cristo. No es opresivo, hermanas. Es dar expresión a uno de los aspectos más sobresalientes de su santidad divina. ¿Cómo dijo Jesús que era? Dijo, aprended de mí que soy humilde y manso. ¿Y qué deben reflejar las mujeres? La humildad y la mansedumbre de Cristo. Y señores, no se trata de que tú como hombre busques sujetar a tu esposa.
¿verdad? O que las mujeres estén sujetas porque no deben ser cabezas o líderes. Se trata de que Cristo les escogió para que de manera sobrenatural reflejen al mundo la hermosura de Cristo. Ahora, ¿cómo se ve? ¿Cómo se ve? Pues se ve en que tú estás dispuesta a seguir a tu marido en lugar de resistir a tu marido. Se ve en que tú estás dispuesta a respetar la decisión de tu marido en lugar de juzgar la decisión de tu marido. Se ve en que tú estás dispuesta a apegarte a tu marido, a estar junto con tu marido, en lugar de ser una persona independiente. Se ve en tu disposición de someter tu opinión en lugar de reclamar o exigir que se haga tu opinión. Se ve en alentar y apoyar a tu marido en lugar de criticar o quejarse. Se ve en cooperar con tu marido, en ayudar, en agregar a la decisión que se toma en lugar de restar. En otras palabras, tú caminas con tu marido, apoyas a tu marido, cooperas con tu marido, ayudas a tu marido, apoyas a tu marido. Ya dije apoyar, ¿verdad? Sí. Tratas y traes tus dones a servir a tu marido, tu opinión y tu inteligencia y tu capacidad tan necesaria la traes para tu marido para que él pueda tomar una mejor decisión. Esa es la manera en que se ve la sujeción. Mi esposa siempre dice, y yo lo puedo testificar que ella lo hace conmigo, ella me hace a mí mejor hombre. Ella me hace a mí no regarla tanto con mis decisiones, porque ella me ayuda, porque ella me apoya, porque yo voy con ella deseoso de escuchar su consejo, porque sé que ella viene siempre deseosa de decirme cuál es su opinión. Y porque una vez que nos ponemos de acuerdo en algo, ella está ahí para apoyarlo y para servirme. Y no necesita hacerlo por mí, sino que lo hace por el Señor. Y es admirable porque yo muchas veces me sorprendo cómo esta mujer vive así conmigo. No ha de ser fácil estar casada con el pastor. Es más, no, lo dejé así como que especulativo, ¿verdad? No ha de ser fácil. No es fácil, afirmativo vivir con la esposa del pastor. O sea, con el pastor, no la esposa del pastor, con el pastor. Esa es una de las razones por las que no es fácil, porque se me va la onda también. Ahora, ¿qué es el segundo punto? Versículo 19. Los maridos deben amar a sus mujeres y no ser ásperos con ellas. Maridos, amad a vuestras mujeres, amen a sus mujeres y no sean ásperas con ellas. Aquí está la otra parte. La función de la mujer es entonces seguir sujeta, cercana, amarradita a su marido. Y la función del hombre es entonces ser líder. No dice eso. La función del hombre es ser cabeza. No dice eso. No existe en la Biblia el mandato de ser cabeza ni el mandato de ser líder. Existe el mandato repetido, expandido, de que los maridos deben amar a sus mujeres. Fíjense cómo lo pone Efesios capítulo 5, versículo 25. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se dio a sí mismo por ella. ¿Ven la cristosemejanza? Maridos, amad a vuestras mujeres. ¿Cómo? Como Cristo amó a la iglesia y se dio a sí mismo por ella.
¿Para qué se dio Cristo por la iglesia? Para santificarla, habiéndola purificado por el lavamiento del agua con la palabra, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia en toda su gloria, sin que tenga mancha ni arruga ni cosa semejante. Ahí está la santificación, sino que fuera santa e inmaculada. Miren, no iba a tratar este punto, pero todo lo que hizo Cristo, todo lo que hizo Cristo al entregarse en esa cruz, al ser ese valiente que fue y no abrió su boca para hasta morir y derramar su sangre en una de las muertes más crueles que el hombre se le ha ocurrido traer y poner sobre otro hombre. Lo hizo para que ahora nosotros crezcamos en semejanza de Él. Y que siempre pensamos, ¿por qué Cristo murió en la cruz? Pues para perdonar nuestros pecados. Sí, ahí dice, porque nos lava, ¿verdad? Nos lava, ¿verdad? Con su palabra, nos purifica. Pero dice, a fin de presentarnos a sí mismo, una iglesia en toda su gloria. Entonces Cristo como esposo, como hombre, vino a ponerle ejemplo, dando su vida para lograr lo que tú y yo estamos ahorita disfrutando, estamos recibiendo. ¿Y sabes qué es eso? Cristo vino a morir para que nosotros recibamos la gloria. Y dice, así como Él se entregó, así tú debes amar a tu mujer. Así también deben amar los maridos a sus mujeres como a sus propios cuerpos. El que ama a su mujer a sí mismo se ama. Porque nadie aborreció jamás su propio cuerpo, sino que lo sustenta y lo cuida, así como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo. Si yo les preguntara a los hombres qué entienden, qué es su rol y su papel en su casa, y me van a responder, ser cabeza de mi hogar. Pero ser cabeza, hermanos, o sea, a las únicas personas que se les mandó algo sobre ser cabezas a sus mujeres, que lo reconozcan a ustedes como cabezas en sus hogares. A ti te está mandando el Señor que tú tengas una disposición como de Cristo para morir por tu mujer. Es una posición del privilegio que se te está dando de sacrificarte. Así como a la mujer se le dio el privilegio de modelar la humildad y la mansedumbre de Cristo, a ti se te da el privilegio de reflejar un amor sacrificial. Y por ende, ¿verdad? Viene junto con ese llamado una delegación de responsabilidad dentro del orden de la creación por la soberanía de Cristo. No es un privilegio, no es por privilegio, es el privilegio de morir, pero no es para privilegio tuyo, es oportunidad de modelar a Cristo. ¿Cuál es entonces tu responsabilidad? ¿Cuál es tu llamado principal? ¿Someter a tu esposa? ¿Controlar a tu esposa? ¿Decidir por tu esposa? Hermanos, este mal entendimiento de lo que es ser cabeza en tu hogar, lo que ha traído es tiranía al hogar. Y muchos esposos terminan siendo tiranos porque entienden mal. Y nosotros tal vez cooperando, ¿verdad? Hablando de la posición de liderazgo masculino en la casa, porque muchas mujeres se quejan que los hombres no ejercen un liderazgo, y entonces enfatizamos, ustedes hombres deben ser líderes en el hogar. Y el hombre dice, pues yo tengo que ser líder, pues entonces yo voy a tomar decisiones, entonces yo voy a hacer lo que yo quiero hacer, porque tengo ese privilegio. No, el privilegio es para morir. La responsabilidad de los hombres es amar.
Esa es tu responsabilidad. Lo que tú tienes que hacer en tu casa es amar a tu esposa. ¿Ok? Es un amor sacrificial que se moldea en semejanza al amor de Cristo por su iglesia. Tú nunca, la manera en que las mujeres, así como dice que las mujeres estén sujetas a sus maridos como al Señor y que tienen que mantener sus ojos puestos en el Señor, así tu marido te está aquí Efesios diciéndote, tú debes amar a tu esposa y siempre tienes que tomar en mente, siempre tienes que tener delante de tus ojos que Cristo ya lo hizo por ti. Ahora tú lo debes hacer por tu esposa. Cristo se sacrificó por ti y todo lo que tienes, toda la bendición, toda la herencia, todo lo que te espera, lo tienes porque Cristo te amó de esa forma. Ahora tienes el privilegio de crecer en esa semejanza y de reflejar ese tipo de amor, ¿verdad? Hacia con tu mujer. ¿Cómo es ese amor? Pues es un amor similar al que tienes por tu propio cuerpo. Yo creo que así, como les digo, los efesios necesitaban ejemplos así específicos. ¿Cómo vamos a amar a nuestras mujeres? Pues ¿cómo te amas tú? ¿Qué haces por tu cuerpo? Dice, lo sustentas y lo cuidas. Lo sustentas y lo cuidas. Y a veces de más. O sea, si tienes hambre, pues le das de comer. Si está cansado tu cuerpo, pues le das descanso. Si tiene frío, lo cobijas. Lo cuidas de que se dañe, de que se lastime, de que se entierre un clavo, de que se queme, ¿verdad? Lo proteges de los peligros, lo vistes decorosamente, lo lavas, cuando menos los sábados. O sea, tú cuidas tu cuerpo, sustentas tu cuerpo. Dice entonces, así deberías tú estar dispuesto a hacer eso por tu esposa. O sea, así como Cristo dio su vida para darnos a nosotros la gloria, así nosotros debemos estar dispuestos a darnos a nosotros mismos. El amor es el darse. El amor es cuidar, es sustentar. Es un amor que no está buscando lo suyo, sino que busca el bien de la otra persona. Ese es el amor sacrificial. Se entrega entonces para buscar el bienestar de la mujer. Entregarte significa que tú estás dado a ese propósito. Equivale a negarte a ti mismo por ella. Y todos estamos muy orgullosos de ser mexicanos y decimos los mexicanos sí somos machos, ¿verdad? Que nuestra casa está bien, tenemos a nuestra familia bien sujeta, lo cual no es cierto, pero así lo decimos. Pero la verdad, hermanos, bíblicamente, la hombría se debe medir en la medida en que tú estás dispuesto a morir por tu esposa. ¿Ok? El amor de un esposo por una mujer es un amor humilde que considera los intereses de su esposa como más importante. Una mujer que está casada con un hombre que ha entregado su vida para buscar el bienestar de su mujer, no tiene dificultad ni preocupación en someterse a su marido. Para ella es un gozo someterse a un hombre que vive para ella. Así como nosotros no tenemos problema en entregarnos y someternos a Cristo, ¿verdad? Porque hemos visto lo que Él hizo por nosotros en la cruz, pues entonces tú tampoco tendrías problemas en pedirle a tu mujer que te siga si ella sabe y ve y testifica y experimenta que su esposo vive para su bienestar. Eso te lo puedo asegurar. Para ella sería un descanso someterse a tu liderazgo. Ahora, el apóstol califica ese amor así como califica el amor de la mujer, la sujeción de la mujer,
El apóstol califica ese amor y nos amonesta diciendo, no seas ásperos con ellas. ¿Por qué nos está diciendo esto? Es interesante que une la aspereza con el amor. O sea, dice, nos llama al amor, pero nos advierte que debemos de cuidar de no tratar a nuestra esposa con aspereza. ¿Por qué? Porque así Dios nos hizo diferentes. El hombre por naturaleza fue creado con mayor fortaleza física. Somos diferentes en nuestra cuestión de cómo expresamos nuestro amor. Somos ásperos, hermanos. Porque fuimos hechos para trabajar. Entonces, yo tenía unos amigos que eran carpinteros. Y tú les agarrabas las manos y las sentías duras, duras. Toda su mano era un callo. Lijaban las tablas con la mano, le hacían así para tumbarle las astillas. No, de veras, o sea, cortaban una tabla, ya ven cómo quedan las astillas así salidas. Le hacían con la mano así para tumbarle todo. Bueno, fuimos hechos para eso. Para trabajar, para luchar, para proteger a nuestras familias, para construir, para empujar, para jalar, para responder rápido y hasta furiosamente contra un enemigo. Pero esa fortaleza, el problema es que una fortaleza siempre trae consigo una vulnerabilidad. Esa fortaleza se puede desencadenar contra aquellos que se nos ha llamado a cuidar y sustentar. Por eso es que los hombres somos vulnerables a la ira, al enojo, a alzar la voz, a querer usar la fuerza para que se hagan las cosas. No se nos dio la fortaleza para eso. Se nos dio la fortaleza para cuidar a nuestra esposa y a nuestros hijos. Se nos dio la fortaleza para salir adelante, para nuestras casas, para hacerle frente a los retos de la vida, para ser los que estamos al frente. Y si alguien le tira un balazo a nuestra familia, el balazo nos pega a nosotros y ellos están a salvo. Para eso se nos dio la fortaleza, para que seamos valientes, pero no para tallar a nuestras esposas. Dice, vosotros maridos, convivid de manera comprensiva con vuestras mujeres como un vaso más frágil, puesto que es mujer, dándole honor como a coheredera de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no sean estorbadas. Hermanos, si a mí me grita el jefe, ¿okay?, o el coach en los juegos de fútbol, ya ven que han visto a los entrenadores en los campos de fútbol, ¿verdad?, que desde allá donde están sentados le están gritando a un jugador que está allá del otro lado de la cancha, ¿verdad? Imagínate que el jugador ese se suelte llorando. Es que me gritó el entrenador, me dijo que me moviera de mi lugar. No, ¿verdad? No pasa nada. No te desmoronas en tu trabajo si llega tu jefe y te reclama porque no trajiste los reportes a tiempo. Pero si tú le gritas a tu mujer, si tú le alzas la voz a tu mujer, ¿qué es lo que pasa, verdad? La persona en la que ella está confiando, que la va a hacer sentir segura, cuidada, protegida, sustentada, va a sentir que ahora está atacándola a ella y la lastimas. Y no solamente eso, le rompes el corazón. Entonces, hermanos, no hay amar a tu mujer si lo estás haciendo con aspereza. ¿Okay? Tú fuiste llamado a ser fuerte y valiente, definitivamente te lo afirmo, pero de esa misma vez tienes que ser tierno y comprensivo. Aplica tu fortaleza en ejercer dominio propio. Aplica tu fortaleza en ser dueño de ti mismo y no de tus emociones. Sé valiente y decisivo, esforzado, ¿verdad? Pero hazlo de manera sensible y cuidadosa. Busca por sobre todas las cosas comprender las necesidades de tu esposa para entonces esforzarte en suplirla. Y acuérdate siempre de esto, y aquí lo implica 1 Corintios 3, ¿qué les dije? 3:7, ¿verdad? Para que vuestras oraciones no sean estorbadas. Acuérdate siempre de esto. Estás tú llamado a amar a una hija de Dios.
¿Por qué crees que Dios estorba tus oraciones si estás siendo áspero con tu esposa? Porque es una hija de Él, ¿verdad? Entonces, la dinámica del matrimonio. ¿Cómo se ve el matrimonio trabajando? Si esto no funciona, hermanos, si el matrimonio no está funcionando, es porque uno o el otro no están negándose a sí mismo, como nos dice Filipenses capítulo 3. Nada hagáis por egoísmo, capítulo 2, perdón, versículo 3. Nada hagáis por en egoísmo, sino con una actitud humilde cada uno de vosotros considere al otro como más importante. No busques tus propios intereses, dice el versículo 4, sino más bien los intereses de los demás. Tomando la misma actitud que hubo en Cristo Jesús, que aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres. Entonces, ¿por qué estoy leyendo Filipenses 2? Porque tanto la mujer se tiene que despojar de esas prerrogativas que son de él. Oye, me puede decir una mujer a mí, pero yo también, Dios me dio inteligencia, Dios me dio capacidad para hacer las cosas, yo sé lo que se tiene que hacer. Pues sí, Cristo era igual que Dios y se despojó de eso para venir a morir. O sea, está pidiendo el Señor que para que tú te sujetes tienes que despojarte, tienes que negarte a ti mismo. Y el hombre, oye, pero ¿a poco yo voy a vivir para el bienestar de mi esposa? Y yo también quiero ver el partido, y yo también quiero comprarme una tele, y yo también quiero tener una moto, y yo también quiero mis vacaciones y que me dejen en paz, y yo también ¿y quién va a ver por mi bienestar? El Señor en la gloria. Aquí, tu mandato, ¿te querías casar? Ama a tu mujer y vive para su bienestar. Y considera sus intereses como más importantes que los tuyos. ¡Wow! ¿Ustedes creen que no funciona un matrimonio así? Claro que funciona un matrimonio así. Y funciona a todo dar. Miren, yo siempre les digo, cuando yo veo un matrimonio desconchinflado, piensa en una bicicleta. Todos entienden lo que es una bicicleta, ¿verdad? Tiene una rueda enfrente, una rueda atrás. Pero la bicicleta se mueve porque tiene unos pedales y tiene una estrella, ¿verdad? La estrella es un piñón grande que se mueve con los pedales y ahí va agarrada una cadena y la cadena conecta ese marco con la llanta de atrás que tiene otro piñón. Entonces la rueda de atrás se mueve porque está conectada con la rueda de enfrente. La sumisión es esa disposición de esa rueda a mantenerse conectada a la estrella grande. La bicicleta no se mueve si se zafa la cadena. Aunque le des. Cuando estabas chico, ahí ibas en la bicicleta bien recio y de repente le dabas de más y se salía la bicicleta y te quedabas dándole así. Pero ya la cadena nomás ahí enredándose, ¿verdad? Ya no tenía fuerza la bicicleta. Es exactamente igual en el matrimonio. O sea, cada uno tiene que hacer lo que cada uno le corresponde hacer. La mujer, ¿verdad? Digamos el piñón ese posterior, tiene que mantenerse conectada con la cadena. Y el otro, la fuerza que utiliza no es el control. El control vendría siendo cuando le quieres dar de más de fuerte y la botas. No, es una fuerza cuidadosa, es un pedaleo moderado de tal forma que la cadena se mantiene ahí y se mueve el matrimonio. Cualquiera de los dos que zafe la cadena, deja de funcionar el matrimonio. Si un hombre no ama a su mujer y no se entrega a buscar el bienestar de ella, entonces el matrimonio no va a funcionar. Pero si yo soy un liderazo, no va a funcionar si tú no amas a tu mujer. Y si una mujer, aunque tenga un buen esposo, decide
no someterse, no seguirlo, no apegarse a Él y vivir en independencia. ¿Cómo se ve una persona no sumisa? Quiere hacer su propia voluntad, punto. Está ella viviendo para hacer su voluntad. Entonces no funciona el matrimonio. Les voy a dar una ilustración. Vamos a suponer unos recién casados. Aquí hay varios y va a haber más este año. Unos recién casados llegan a su casa ya después de su luna de miel, etcétera, están dormidos, se despiertan en la mañana y lo primero que sienten es hambre. ¿Ok? Ese es el escenario. Así como los chistes, esa escena, primera escena. Sienten hambre. Entonces puede haber el segundo escenario, dos opciones. Opción A. El hombre dice: a ver, ya me casé, ¿qué me enseñaron en el curso de matrimonios? Sí, yo soy la cabeza del hogar. ¿Ok? Decido que debemos desayunar. Y como ya decidí que debemos desayunar, mujer, prepárame un desayuno. ¿Ok? Ese es escena número 1. ¿Dónde está el amor en eso? Sin embargo, ¿cuántos hombres piensan que eso es ser hombre? Verá, determinar cuál es la necesidad y luego dar órdenes al respecto. Escena número 2, lo mismo, situación, pero el hombre se pregunta, en lugar de cuál es mi rol, ¿qué es lo que Dios me llama como hombre a hacer para amar a mi mujer como a mí mismo? Mi cuerpo tiene hambre y yo tengo que amar a mi mujer como yo me amaría a mí mismo, ¿verdad? Que sería darle de comer. Entonces dice a su mujer: voy a revisar qué hay en el súper, qué hay en el refri, para que podamos desayunar. Si no hay nada, voy a ir al súper a buscar algo de provisión y lo traeré. ¿Qué es lo que necesitas? Entonces, la fuerza, hermanos, que mueve al matrimonio no es la decisión del hombre, no es el liderazgo, no es eso. No es que tú trates de ser un buen líder, es que tú trates de ser un esposo amoroso. ¿Qué necesitas? Ahora la mujer. Escena número 3, o la que siga, ¿verdad? Ya se fue el marido a la súper. Entonces la mujer, bueno, el hombre se pone el pantalón primero y luego se va a comprar la leche y el pan, ¿verdad? Ya tomó la iniciativa, ya está buscando el bienestar de su mujer. Entonces ahora hay dos opciones. La mujer, escena número 1. La mujer se queda en la cama disfrutando. Ay, qué bueno es mi marido, ¿verdad? Ay, cómo lo quiero. Me imagino que así hablan las mujeres, ¿verdad? Llega el marido y lo oye que está ahí en la cocina y abriendo el refri y sacando cosas. Y entonces le grita desde la recámara: ay, viejo, hazme un cafecito, porfa. Ahora, no le está faltando el respeto, pero ¿es eso sujeción? ¿Por qué no es sujeción? Porque ella no lo está siguiendo, no está respondiendo al liderazgo que está mostrando su esposo. O sea, escenario número 2 con la mujer es que ella ve la iniciativa de él y busca cómo sigo ahora a mi esposo, cómo respondo a mi esposo, cómo apoyo y ayudo a mi esposo, cómo me apego a mi esposo. Entonces ella está respondiendo y dice: ¿qué puedo hacer yo? Ya mi esposo tomó una iniciativa, ahora yo qué puedo hacer para ayudarle.
se levanta, prepara la mesa, pone el café, calienta los frijoles o las tortillas o lo que tenga, ¿verdad? Cuando él llega, se sientan y desayunan y disfrutan su desayuno. En otras palabras, funcionan. El liderazgo del hombre está definido por su amor hacia su mujer. ¿Quieren otro ejemplo? ¿O ya se quieren ir? Llega la esposa, escena número 1. Llega la esposa y le dice a su esposo: creo que debemos comprar una sala nueva. Respuesta número 1. El esposo le dice: no, ¿para qué? La que tenemos está bien, mira, funciona bien, era de mi abuelita y todavía sirve. No quiero comprar otra sala. Ok, pues ahí está viendo a lo mejor su deseo de ser líder, pero ¿dónde está el amor? O sea, él está asumiendo que su liderazgo es: yo ya tomé una decisión, a mí no me parece tu opinión y punto. ¿Cuál es la respuesta correcta? La respuesta correcta de un esposo que ama a su mujer: a ver, mi amor, ¿por qué crees que necesitamos una nueva sala? ¿Tienes este deseo o es algo que estás realmente viendo que es necesario? ¿Tiene esto algo que ver con tus dones, tu llamado, tu corazón de hospitalidad? ¿Es parte de tu deseo como madre de armar un hogar para nuestra familia? ¿Qué está dentro de ti? Explícame, ayúdame a comprender la razón. Ayúdame a que yo pueda tomar la mejor decisión para amarte, para servirte, para que tú estés bien, para cuidarte y sustentarte. Así lo hago yo siempre, ¿eh? Como no está mi esposa, pues les digo ese rollo, ¿verdad? Lo que quiero que vean, hermanos, hombres, no es primero tu liderazgo, es primero tu amor. Y por amor, dice la Biblia, por amor, Cristo entregó su vida. Por amor, entonces lo que va a salir de ti va a ser liderazgo. Y esposas, donde empiezas tú no es queriendo que se haga tu voluntad y queriendo convencer o manipular a tu marido. Se trata de que tú lo ayudes a que él comprenda el por qué quieres algo. Si tú haces el esfuerzo por decir yo quiero que él me comprenda, y tú misma empiezas a sacar los argumentos, ¿verdad? Y te vas a dar cuenta que el único argumento que tienes es, pues es que la vecina compró una sala y se ve bien bonita su casa y yo quiero tenerla también como mi vecina. Y te vas a dar cuenta, ¿verdad? Que lo que vas a tratar de convencer a tu esposo es que, pues la verdad de las cosas es que hay una envidia ahí y eso es la razón. Y no tienes entonces, te vas a tener que decir, pues no, la verdad de las cosas es que nomás tengo un deseo de tener una nueva sala, pues ahí te lo someto, ¿verdad? Ahí lo dejo. Funciona el matrimonio si el hombre se concentra. Mi rol, mi papel es amar de manera comprensiva a mi mujer. Y la mujer en el matrimonio dice: mi rol, mi papel es sujetarme, amarrarme a mi esposo y seguirlo y apoyarlo de manera respetuosa. Si los dos se esfuerzan cada uno en ese rol, el matrimonio va a funcionar.